1:00 PM, 41 minutos. Ustedes saben que hoy es la segunda jornada de paro en las universidades nacionales. Lamentablemente, quiero decir que el paro en sí mismo, que tiene mucha repercusión, obviamente, porque estamos hablando de las universidades nacionales de todo el país, no está siendo cubierto por los medios con, digamos, la fortaleza que uno debería estar esperando, ¿no? Esto es lo que yo noto. Recordemos que en su momento fue muchísima la gente que le puso la tapa, si se quiere, el gobierno, cuando el gobierno se hacía ole respecto al presupuesto universitario, que finalmente pero cedieron en el 20% de lo que significa el presupuesto universitario, que es pagar la luz, el gas, y bueno, claro, les parecía terrible ver que la gente tuviera que subir 4 pisos por escalera en una facultad, entonces les pagaron ese poquitito, pero el 80% del presupuesto, y un poco más también del presupuesto universitario, tiene que ver con los sueldos, y este paro, digamos que hoy es la segunda jornada, tiene que ver con esto. Vamos a hablar con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que además fue diputado nacional, es mandato cumplido, Emiliano Jacobiti. ¿Cómo le va, caballero? Nancy Pasos lo saluda. Hola, ¿qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo no me acordaba que ya tenías mandato cumplido. ¿No sos más diputado? No soy más diputado, no fui en la lista de las últimas elecciones. Queda claro, yo ya ni me acordaba, pero bueno, no importa. Vamos obviamente a lo que te compete, que tiene que ver con esta situación que está pasando, y quiero saber, digamos, después de esta segunda jornada de paro, si hay algún tipo de percepción de que el gobierno esté escuchando, tire alguna línea, algo. No, mira, una sola cosa te quiero corregir, Nancy. Lo que después de la multitudinaria marcha de principio de año, de cuando arrancó el cuatrimestre, lo que se pudo resolver fueron, como vos bien dijiste, los gastos de funcionamiento. Exacto. Pero que no llegan al 20, sino que son como mucho el 10% del total del presupuesto, porque el 90% del presupuesto es lo que se destina a sueldos, que es lo que paga directamente el gobierno nacional a los trabajadores de las universidades, a los profesores, investigadores, residentes médicos, trabajadores administrativos, y eso es lo que desde principio de año viene golpeando muy ferozmente la inflación. Para que se den una idea a los oyentes y el equipo ahí, en los últimos 8 meses, el salario de un profesor universitario perdió un 45% del valor adquisitivo del poder de compra, digamos. Con lo cual, hoy un docente con dedicación exclusiva, un profesor adjunto con dedicación exclusiva, que eso quiere decir que tiene que trabajar 8 horas todos los días de la semana, está cobrando de sueldo básico en el bolsillo alrededor de 800.000 pesos, con lo cual está por debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Y más abajo están los residentes médicos, y todavía más abajo, en 500.000, peleando con la indigencia, los empleados administrativos de las universidades. Es una locura. Digamos, estamos hablando de profesor universitario, ¿queda claro? O sea, estamos hablando de un profesor con nivel universitario. De esto está hablando el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti. Vos me decís que a todo esto, obviamente vos podés hablar de la UBA, pero también la realidad se refleja y se replica en el resto de las universidades nacionales. Esto es para todas las universidades nacionales, no solo para la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, la única particularidad, si querés, que tiene, es que, bueno, obviamente el tamaño, ¿no?, que es la más grande, y que tiene una red de hospitales universitarios muy, muy grande. Entonces los gastos de funcionamiento, en vez del 10, pueden llegar a ser el 13% de lo del presupuesto de la universidad. Pero esto es en todas las universidades de todo el país. Emiliano, te hago otra pregunta. Quizás el dato estadístico no lo tenés, pero si no te dejo la pregunta y después fíjate o si alguien me lo puede alcanzar. Pero quiero saber lo siguiente. Yo sé que hay un montón de alumnos que ya están teniendo problemas claramente para movilizarse hacia la universidad para tomar clases, básicamente por el aumento descomunal del transporte, ¿no? ¿La UBA está pensando en alguna solución con respecto a esto? ¿Tenés porcentaje de chicos que han dicho no puedo ir más de
2 días por semana a la facultad o algo así? Mirá, lo que sí vemos es que son mucho más los chicos que concentran las materias para viajar menos días por semana, que no es lo ideal, porque no es lo ideal por ahí tener 8 o 10 horas de clase un día, el mismo día. Después estamos viendo que hay chicos que cursan menos materias de las que podrían cursar. Estamos, para paliar un poco eso, haciendo los esfuerzos necesarios para que la Ciudad de Buenos Aires saque un boleto estudiantil, que es un boleto con descuentos para los trabajadores universitarios. Esto lo estamos pidiendo desde la legislatura de la ciudad, desde las federaciones de estudiantes, pero también desde la universidad. Y efectivamente se hace pero muy dura, no solamente el transporte, la vianda. Comer claro. Por eso, no solamente es, por eso es importante la situación de los profesores, lo que decíamos, el poder adquisitivo. Mira, no hay ningún sector del Estado nacional, ni de los privados, que haya perdido en capacidad de compra como perdieron los profesores universitarios en estos últimos meses. Ni siquiera los empleados estatales, que sufrieron un brutal ajuste. En el caso de los profesores universitarios es mucho más grande. Pero lo desesperante, perdóname, sí, Emiliano, pero digo, lo desesperante es la falta de respuesta, porque vos hoy no tenés interlocutor. O sea, ¿quiénes son los interlocutores? La ministra de no sé qué, ¿cómo se llama? La verdad que las respuestas de Capital Humano parecen cargadas, porque sacan un comunicado diciendo aumentamos el 71%. Primero que el 71% es falso, pero así todo es la mitad que la inflación. Claro, cuando uno ve un comunicado, no, aumentamos el 71%, parece que es un montón, pero si la inflación fue el doble, lo que perdiste es capacidad de compra, del valor de tu salario. Después, en el mismo comunicado te dicen que todos los sectores de la Argentina están haciendo un esfuerzo. Cuando acabas de aprobar una ley bases donde bajaste los impuestos al 2% más rico de la Argentina, bajaste el impuesto a los bienes personales, mantenés regímenes de subsidio. Y le aumentaste la plata a la CIDE, ¿qué querés que te diga? Por ejemplo, mantenés regímenes de privilegios para empresas que tienen balances millonarios, porque acá no solamente hay subsidios mal dados a los hogares que tienen un subsidio de gas y luz y posiblemente no lo merezcan, porque tienen una zona residencial. También las empresas que tienen balances millonarios y siguen cobrando subsidios del Estado, tenés que reverlo. Obviamente. Si no, es una decisión política. Eso queda clarísimo. Emiliano, por último, te saco un segundo de acá y te voy a la realidad del radicalismo, donde vos sos un actor obviamente importante. Hoy hubo una votación justamente por este tema, ¿no? En donde el radicalismo, mal o bien, terminó dividiéndose, si bien la mayoría le hizo caso al presidente de la Unión Cívica Radical, que es Martín Lustó, que además, digamos, de alguna manera ustedes pertenecen, si se quiere, a la misma parte del radicalismo, no sé cómo llamar, la agrupación o lo que fuera. Pero digo, ¿cómo estás viendo digamos, cómo se encamina el radicalismo hacia el año que viene en esta suerte de elección que va a haber inexorablemente, y en donde los ves cercanos al PRO, los ves, digamos, abriéndose? ¿Cómo lo están proyectando? No, a ver, mira, lo que seguro no veo es al radicalismo aliado con la Libertad Avanza, por diferencias de valores claras. Efectivamente, a mí me gustaría, si me lo preguntás, poder armar un frente político de centro con sectores que estaban en Juntos por el Cambio, pero que no se alían con la Libertad Avanza, con algunos sectores del peronismo más racional. Si querés, bueno, podés ver a nivel nacional, tenés varias alternativas, pero lo primero que tiene el radicalismo es un desafío inminente en la Cámara de Senadores. La ley de financiamiento universitario que se aprobó en la Cámara de Diputados, necesitamos que se trate lo antes posible en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, y eso puede hacer que cambie la realidad de todas las universidades. Y ahí es donde, así como lo hizo un diputado, me parece que el radicalismo tiene que mostrar unido una defensa de los valores que nosotros siempre defendimos. Queda claro. Y para el año que viene, entonces, no ves, digamos, si el PRO termina yendo con la Libertad Avanza, que parecería ser lo más posible, obviamente Juntos por el Cambio se fue, o sea, murió ya, ¿no? Eso queda clarísimo.
Mira, yo te puedo, en ese sentido te puedo hablar por mí y por el espacio que pertenezco, que es el que tiene como máximo referente a Martín Lustó. Nosotros no vamos a ir a ningún frente electoral que comparta el espacio, que comparta las listas con La Libertad Avanza. No quiere decir que si estamos de acuerdo en algo no podamos votar juntos en el Congreso, pero por supuesto que vamos a tener autonomía para defender cada una de las cosas que creemos que este gobierno está avasallando, arrancando por la salud pública, arrancando por el salario de los jubilados. Digo, no son muchas las diferencias, la reivindicación de los represores. Digo, a ver, si vos sos un gobierno que repudia la dictadura de Maduro, ¿qué haces yendo a reivindicar a los genocidas de la Argentina? Queda clarísimo. Digo, hay muchos valores que para el radicalismo, por lo menos del que yo quiero participar, son innegociables. ¿Qué va a hacer Lustó con respecto a la votación de los integrantes de la Corte Suprema? Mirá, entiendo que están ahora en la audiencia. No sé cuánto van a hacer. Nosotros entiendo que se van a analizar las propuestas que está haciendo el Ejecutivo. Ojalá haya acuerdo para poder nombrar los miembros de la Corte Suprema que faltan, y ojalá uno de ellos pueda ser una mujer. Esa es la posición que yo tengo. Queda clarísimo. Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Vayas donde vayas. Estés donde estés. El amor es más fuerte. Con Nancy Pasos, en Radio 10. En Radio 10. ¿Uvasal te alivia la acidez?